Mis tíos me dejaron en la calle quitándome la casa de mi abuelo con amenazas, burlándose al darme el lote del cerro. Años después un aluvión monstruoso transformó su robo en escombros inhabitables. Hoy me suplican vivir conmigo mientras yo disfruto mi hotel en esas piedras inútiles que despreciaron. Nunca olvidaré la expresión en sus rostros cuando aparecieron en la puerta de mi hotel. Mis tíos, los mismos que me dejaron en la calle a los 18 años, ahora estaban empapados, cubiertos de barro, con la ropa rasgada y los ojos llenos de desesperación. Lucianita, por favor. Necesitamos tu ayuda. El aluvión se llevó todo, suplicó mi tía mientras mi tío miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. 13 años antes, ellos se burlaban mientras me entregaban las escrituras de un terreno inservible en el cerro. ¿Para qué quieres la casa? Con esas piedras inútiles ya tienes bastante, me dijeron entre risas cuando me quitaron la casa de mi abuelo con amenazas legales. Ahora su mansión, mi antigua casa, estaba sepultada bajo toneladas de lodo y escombros, mientras yo los observaba desde la recepción de mi hotel 5 estrellas, construido en aquellas piedras inútiles que alguna vez despreciaron. Sigue mi historia y verás cómo la vida cobra sus deudas de las formas más inesperadas. Hola, me llamo Luciana, tengo 31 años y dirijo mi propio hotel en Cusco, una ciudad que respira historia en cada esquina. Cada mañana, mientras reviso las reservaciones y preparo las reuniones con el personal, me detengo unos minutos para contemplar la vista panorámica del valle desde mi oficina. A veces no puedo creer que este lugar me pertenezca. Cuando alguien me pregunta por mi familia, simplemente respondo, es complicado, no porque quiera ocultar algo, sino porque la historia es demasiado larga y, honestamente, ya no siento la necesidad de explicarme. No he tenido contacto real con mis tíos por más de una década, hasta que el desastre los trajo de rodillas a mi puerta. Mis padres fallecieron en un accidente de carretera cuando yo tenía 10 años. Fue en la vía hacia Arequipa, una curva peligrosa y un camión sin frenos. De un día para otro, quedé huérfana y completamente dependiente de mi abuelo paterno, Alberto, papá Beto como yo le decía. Él fue mi salvador, mi roca, mi todo. Mis tíos, los hermanos mayores de mi papá, siempre estuvieron en el panorama, pero como sombras distantes que aparecían solo en cumpleaños o navidades. Papá Beto tenía una casa hermosa en el centro histórico de Cusco, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Una casona colonial que había estado en nuestra familia por generaciones. Mientras crecía, él siempre me decía, esta casa será tuya algún día, Lucianita. Tus padres así lo hubieran querido, confiaba en su palabra. Estudié con dedicación, trabajé como mesera en restaurantes turísticos los fines de semana para ayudar y ahorrar algo. Todo iba según lo planeado, hasta que mi abuelo enfermó. Tenía 18 años recién cumplidos cuando una neumonía se lo llevó en cuestión de semanas. Estaba terminando la secundaria, con la ilusión de estudiar administración hotelera, cuando mi mundo volvió a derrumbarse. Una semana después del entierro, mis tíos Ricardo y Teresa aparecieron en la casona. No vinieron para consolarme ni para asegurarse de que estuviera bien. No. Vinieron armados con papeles. Necesitamos hablar del testamento, dijo mi tío Ricardo sin siquiera sacarse los lentes de sol dentro de la casa. Mi tía Teresa intentó suavizar las cosas, pero su falsa amabilidad era peor que la frialdad de mi tío. Lucianita, entendemos que es un momento difícil, pero hay que resolver estos asuntos legales cuanto antes. Le serví té en la sala donde papá Beto solía contar sus historias. Las tazas temblaban ligeramente en mis manos mientras ellos extendían documentos sobre la mesa de centro. Tu abuelo nos dejó la casa, soltó Ricardo sin rodeos. Aquí está el testamento. Mi corazón se detuvo. Tomé los papeles con manos temblorosas. Esto no puede ser cierto, murmuré. Papá Beto siempre dijo que la casa sería mía. Teresa soltó una risita condescendiente. Eso es lo que les decimos a los niños, cariño. Pero los adultos hacemos las cosas legalmente. Algo no cuadraba. Conocía a mi abuelo. Revisé los documentos y noté que el testamento tenía fecha de apenas 3 días antes de su fallecimiento, cuando ya estaba muy debilitado y apenas podía hablar. ¿Cómo firmó esto? Él apenas podía sostener una cuchara en esos días. La expresión de Ricardo se endureció. ¿Estás insinuando que falsificamos documentos legales? Cuidado con lo que dices, sobrinita. Tengo derecho a consultar con un abogado, respondí, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando dejaron caer la máscara. Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas. Escúchame bien, mocosa. No tienes dinero para abogados. Si intentas pelear esto, nos aseguraremos de que no termines tu educación. Tenemos amigos en todas las universidades de Cusco. Teresa se inclinó hacia mí. No seas malagradecida. Te estamos dando el terreno del cerro.
Es parte de la herencia. Sacó otro documento, empujándolo hacia mí. Era la escritura de un terreno en San Blas, en la parte alta de la ciudad. En ese entonces, una zona alejada y sin desarrollar. ¿Un terreno en el cerro? ¿Y qué se supone que haga allí?, pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Construye, vende, lo que quieras, respondió Teresa, encogiéndose de hombros. O simplemente agradece que te damos algo. Podríamos dejarte sin nada. Ricardo miró su reloj con impaciencia. Tienes 2 semanas para desocupar la casa. La vamos a remodelar completamente. Se levantaron para irse. En la puerta, Ricardo se giró y añadió con una sonrisa burlona. ¿Quién sabe? Tal vez algún día esas piedras inútiles valgan algo. Aunque lo dudo. Esa noche, sentada sola en la cocina donde había crecido, revisé los documentos una y otra vez. El terreno que me daban era grande, pero estaba en un área empinada, sin servicios básicos, prácticamente inaccesible en ese momento. Una burla disfrazada de generosidad. Llamé a un amigo de papá Beto que era abogado. Tras revisar los papeles, su rostro lo dijo todo. El testamento parece legal en superficie, Luciana. Podríamos impugnarlo, pero sin pruebas concretas de falsificación, sería tu palabra contra la de ellos. Y tienen razón en algo, los juicios cuestan dinero, mucho dinero. ¿Y el terreno?, pregunté con un hilo de voz. Es tuyo legalmente. Al menos eso no pueden quitártelo. 2 semanas después, con el corazón destrozado y apenas 2 maletas con mis pertenencias, me vi obligada a abandonar la única casa que había conocido. Mi tía Teresa supervisaba personalmente que no me llevaran nada de valor, mientras fingía preocupación. Es lo mejor, Lucianita. A tu edad debes aprender a valerte por ti misma. Cuando cerré la puerta por última vez, escuché sus risas desde dentro, celebrando su victoria. No derramé ni una lágrima frente a ellos. Mi dignidad era lo único que no habían podido arrebatarme. Esa noche dormí en el pequeño departamento de una compañera de escuela. Bajo las cobijas prestadas, saqué las escrituras del terreno del cerro y las miré fijamente. Ese pedazo de papel era ahora todo lo que tenía. Un lote de piedras inútiles, como lo había llamado mi tío. No lo sabía entonces, pero aquel terreno que mis tíos me dieron como burla, considerándolo sin valor, se convertiría en mi venganza más dulce. Los primeros meses después del desalojo fueron una nebulosa de supervivencia pura. Me mudé temporalmente con mi compañera de escuela, dormí en su pequeño sofá mientras buscaba opciones. Cada mañana me despertaba con el estómago encogido por la ansiedad, preguntándome cuánto tiempo podría seguir así. Las pesadillas eran recurrentes. Me veía atrapada en el terreno del cerro, rodeada de piedras que crecían hasta enterrarme. Encontré trabajo como mesera en un restaurante turístico cerca de la Plaza de Armas. El horario era brutal. Entraba a las 6 de la mañana y salía después de las 11 de la noche. Mis manos se agrietaron por el detergente industrial. Mi espalda dolía constantemente, pero cada sol que ganaba lo guardaba con determinación feroz. No para recuperar la casa, esa batalla ya la había perdido, sino para construir algo propio. 3 meses después del desalojo, logré alquilar un minúsculo cuarto en una casa compartida. Apenas cabía una cama individual y un baúl para mis pertenencias, pero era mío. La primera noche lloré hasta quedarme dormida, no de tristeza sino de alivio. Al fin tenía un lugar propio donde nadie podía echarme. Mi rutina se volvió inflexible: trabajar, estudiar, dormir, repetir. Me matriculé en un instituto técnico para estudiar administración hotelera. Las clases eran en las tardes, así que ajusté mi horario en el restaurante. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Mi cuerpo protestaba, pero mi mente se mantenía firme. Cada vez que flaqueaba, recordaba la risa de mis tíos mientras cerraba la puerta de la casa de papá Beto por última vez. Mientras tanto, mis tíos convertían mi antigua casa en una mansión ostentosa. Lo sabía porque la ciudad entera comentaba las renovaciones. Quitaron los pisos originales de madera que papá Beto tanto cuidaba. Derribaron paredes centenarias para crear espacios modernos. La casa colonial, que había sido testigo de la historia familiar durante generaciones, estaba siendo desollada viva. Un día, 6 meses después, estaba sirviendo mesas cuando reconocí unas voces familiares. Eran ellos, mis tíos, cenando con amigos. No me vieron al principio, ocupados como estaban presumiendo de su nueva vida. La remodelación ha quedado espectacular, decía mi tía Teresa. El arquitecto nos dijo que la casa ha triplicado su valor. Ricardo asintió, tomando un sorbo de vino. Lo mejor fue deshacernos de todos esos trastos viejos que guardaba el viejo. ¿Se imaginan?
Tenía cajas y cajas de recuerdos inútiles. Mi mano se congeló en el aire mientras servía a una mesa cercana. Esas cajas inútiles contenían las fotografías de mis padres, las cartas de amor que se escribieron, mis dibujos de la escuela que papá Beto guardaba como tesoros. Todo eso. Descartado como basura, cuando finalmente me vieron, sus expresiones cambiaron por un instante. Teresa adoptó rápidamente su falsa sonrisa. Lucianita. Qué bueno verte. Trabajando. Es importante que los jóvenes aprendan el valor del esfuerzo. Ricardo apenas me dirigió una mirada, como si fuera una extraña. La casa quedó espléndida. Deberías venir a verla algún día. Aunque, claro, estás muy ocupada. Respiré profundo y me limité a sonreír profesionalmente. ¿Desean ordenar postres? Teresa soltó una risita incómoda y cambió de tema. Terminé mi turno con una certeza cristalina. No solo me habían quitado mi hogar, sino que estaban borrando sistemáticamente cualquier rastro de mis padres y mi abuelo. Como si nunca hubieran existido. Ese día algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más sólido, más frío. No era odio, el odio consume energía que yo necesitaba para sobrevivir. Era determinación pura. 2 años después, mientras seguía estudiando y trabajando, comencé a interesarme verdaderamente por el terreno del cerro. Un compañero de clases mencionó que el gobierno estaba desarrollando un plan para impulsar el turismo en San Blas. El barrio de los artesanos, como se le conocía, estaba experimentando un auge turístico incipiente. Un domingo, mi único día libre, subí hasta mi terreno. El sendero era empinado y pedregoso. Tardé casi 1 hora en llegar, jadeando por el esfuerzo y la altitud. Cuando finalmente alcancé la cima, me quedé sin aliento, pero no por el cansancio. La vista era espectacular. Desde allí se contemplaba todo el valle del Cusco, la plaza, los tejados de terracota, las montañas sagradas en la distancia. El aire era más limpio, el cielo más cercano. Con la respiración entrecortada, giré lentamente, observando los límites de mi propiedad marcados en el plano que llevaba. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Y estaba ubicado en el punto más alto, con la mejor vista. Las piedras inútiles que mis tíos me habían dado por burla ocupaban una posición privilegiada que cualquier hotel de lujo envidiaría. Gracias, tío Ricardo, murmuré con ironía al viento. Qué generoso fuiste sin saberlo. Al año siguiente me gradué del Instituto Técnico. Para entonces ya había ascendido a supervisora de camareros en el restaurante, lo que significaba mejor paga y horarios más razonables. Pude alquilar un pequeño departamento y comencé a ahorrar más sistemáticamente. En esa época, San Blas empezó a transformarse aceleradamente. Primero llegaron los artistas, luego pequeñas galerías, después cafés bohemios. Los turistas extranjeros, cansados de los hoteles genéricos del centro, comenzaron a buscar experiencias más auténticas en las alturas del barrio. Un día, revisando ofertas de trabajo en el periódico, vi un anuncio que cambiaría mi vida. Importante cadena hotelera busca personal para departamento de recursos humanos. Se valora conocimiento del sector turístico local. Postulé sin muchas esperanzas. Para mi sorpresa, me llamaron a una entrevista. El gerente, un hombre llamado Gabriel, había quedado impresionado por mi combinación de estudios y experiencia práctica. La mayoría de los postulantes tienen títulos pero nunca han atendido a un turista real, me dijo. Tú conoces el negocio desde las trincheras. Conseguí el puesto. El salario era 3 veces lo que ganaba en el restaurante. Por primera vez desde que mis tíos me quitaron todo, sentí que las cosas empezaban a cambiar. En los siguientes 3 años, absorbí todo lo que pude sobre la industria hotelera. Aprendí sobre financiamiento, marketing, operaciones, servicio al cliente. Cada curso de capacitación que la empresa ofrecía, yo lo tomaba. Cada oportunidad para visitar otros hoteles de la cadena, la aprovechaba. Gabriel, mi jefe, se convirtió en un mentor. Cuando le conté sobre mi terreno en San Blas, mostró genuino interés. El futuro del turismo en Cusco está en experiencias boutique, Luciana. Los viajeros sofisticados ya no quieren grandes hoteles impersonales. Un día se ofreció a acompañarme a ver el terreno. Subimos juntos la empinada calle, y al llegar, su reacción fue inmediata. Esto es oro puro, Luciana. Tienes la mejor ubicación de todo San Blas. ¿Lo dices en serio?, pregunté, incrédula todavía. Completamente. Con la vista correcta, los turistas pagarían precios premium por hospedarse aquí. Me explicó que el acceso difícil, que yo veía como un problema, era en realidad una ventaja, creaba exclusividad. Me sugirió empezar con algo pequeño,
quizás 3 o 4 habitaciones de alta gama. Fue entonces cuando la idea del hotel propio dejó de ser un sueño vago para convertirse en un plan concreto. Mientras tanto, mis tíos prosperaban con la casa renovada. La habían convertido en un pequeño museo privado donde organizaban eventos exclusivos para la alta sociedad cusqueña. A veces los veía en eventos del sector turístico, siempre ignorándome deliberadamente o, peor aún, tratándome con condescendencia cuando no podían evitarme. ¿Sigues con tu trabajito en ese hotel?, que perseverante me comentó mi tía en un cóctel del sector. Ricardo acaba de ser nombrado en la junta directiva del club social. Ya sabes, hay que mantener el nivel. Sonreí y levanté mi copa. Es curioso cómo las cosas cambian con el tiempo, ¿no, tía? Ella no captó el significado oculto de mis palabras. Su arrogancia le impedía ver más allá de las apariencias. Un día particularmente importante, cuando llevaba 7 años en la empresa, fui a una reunión en el banco. Había ahorrado lo suficiente para un pago inicial de construcción. Llevaba mi plan de negocios meticulosamente preparado, con proyecciones financieras conservadoras y un diseño preliminar para un hotel boutique de 6 habitaciones. El ejecutivo bancario revisó los documentos, impresionado. San Blas ya era oficialmente la zona turística de mayor crecimiento en Cusco. Su terreno está perfectamente ubicado, señorita Luciana. Y sus números son sólidos. El préstamo fue aprobado. Ese mismo día, mientras firmaba los documentos, recibí un mensaje de un antiguo compañero del restaurante. ¿Viste las noticias? Tu tío Ricardo acaba de ser nombrado presidente de la Cámara de Turismo. Está por todos lados. Sonreí para mis adentros. Perfecto timing. La construcción de mi hotel comenzó 3 meses después. Decidí llamarlo Mirador del Abuelo en honor a Papá Beto. El diseño incorporaba elementos tradicionales cusqueños con comodidades modernas. Cada habitación tendría una vista panorámica del valle y decoración inspirada en historias incaicas que mi abuelo me contaba. Durante la inauguración, que coincidió con mis 28 años, mi antiguo jefe Gabriel levantó una copa por Luciana, que transformó unas piedras inútiles en el hotel boutique más exclusivo de Cusco. No invité a mis tíos, por supuesto, pero sabía que se enterarían pronto. Cusco, a pesar de su crecimiento, seguía siendo una ciudad donde las noticias viajaban rápido. Una semana después, al salir de una reunión con proveedores, me encontré cara a cara con Ricardo en el vestíbulo de un hotel importante donde se celebraba un evento del sector turístico. Por primera vez desde que me quitó la casa, noté que me miraba diferente. Ya no con desdén, sino con una especie de cálculo en los ojos. Luciana dijo, intentando sonar jovial. Escuché que abriste un negocito en Saint-Bois. Qué bueno que estés progresando. Un negocito de 6 habitaciones donde la noche cuesta más que un mes de estadía en cualquier otro hotel de la ciudad, respondí con una sonrisa educada. Deberías visitarnos algún día, tío. La vista desde esas piedras inútiles que me diste es simplemente invaluable. Su expresión se endureció momentáneamente antes de forzar otra sonrisa. Quizás lo haga. Teresa y yo somos figuras importantes en el turismo local ahora. Podríamos ayudarte con contactos. Mantuve mi sonrisa profesional. Qué considerado. Pero estamos completamente reservados para los próximos 8 meses. Me alejé sintiendo su mirada en mi espalda. No había buscado ese encuentro, pero tengo que admitir que se sintió bien. Muy bien. En los siguientes 2 años, el Mirador del Abuelo se convirtió en referente de hospitalidad exclusiva en Cusco. Añadimos 4 habitaciones más y un restaurante especializado en cocina novoandina. Las revistas internacionales de viajes comenzaron a mencionarnos. Celebridades y políticos solicitaban reservaciones con meses de anticipación, y aunque nunca lo busqué activamente, empecé a notar que los negocios de mis tíos comenzaban a sufrir. Su museo privado ya no era tan exclusivo comparado con las nuevas atracciones de la ciudad. La mansión que habían creado destruyendo la esencia de la casa colonial ya no impresionaba tanto a los visitantes que buscaban autenticidad. En una ocasión, revisando la lista de reservaciones, vi un nombre que me resultó familiar, Teresa Mendoza. Mi tía había intentado reservar una habitación usando su apellido de soltera. Le pedí a mi gerente que le informara que estábamos completos, lamentablemente. El mensaje era claro. Podía tener la antigua casa de Papá Beto, pero nunca tendría acceso a lo que yo había construido con mis propias manos. Lo que no sabía entonces era que el destino tenía preparada una vuelta de tuerca que ni siquiera yo, con toda mi planificación, podría haber imaginado. La naturaleza estaba a punto de reescribir nuestra historia familiar de forma definitiva. Enero siempre trae lluvias intensas en nuestra región, pero aquel enero,
Hace exactamente 3 años, las precipitaciones alcanzaron niveles históricos. Durante semanas, el agua caía incesante sobre la ciudad, empapando las antiguas estructuras, saturando el terreno de las laderas. Los noticieros locales hablaban de el peor periodo de lluvias en décadas. Los más viejos susurraban que la naturaleza estaba limpiando viejas heridas. Ese fatídico martes, 12 de enero, estaba realizando una inspección rutinaria de las habitaciones cuando Rosita, mi ama de llaves principal, entró apresuradamente. «Señorita Luciana, están evacuando todo el centro histórico. Dicen que hay peligro de aluvión». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los aluviones, esas mortales avalanchas de lodo y piedras que se forman cuando las lluvias intensas saturan las laderas y reactivan cauces normalmente secos, eran una amenaza latente en nuestra geografía. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté mientras mi mente calculaba rápidamente cuántos huéspedes teníamos hospedados. La policía dice que 1 hora, máximo 2. Implementamos el protocolo de evacuación que habíamos practicado tantas veces. Mi hotel, al estar en la parte alta, no corría peligro inmediato, pero no podíamos asumir riesgos con nuestros huéspedes. 20 minutos después, todos estaban en vehículos dirigiéndose a zonas seguras. Me quedé con un equipo reducido de 6 empleados que insistieron en permanecer. Desde la terraza panorámica del hotel, observamos cómo las nubes bajaban, envolviendo la ciudad en una bruma espesa y gris. El sonido del cauce normalmente seco que atravesaba la parte baja de la ciudad comenzaba a rugir, alimentado por el agua que bajaba de las montañas. A las 4:37 de la tarde ocurrió. Primero fue un sonido profundo, como si la montaña misma estuviera gimiendo. Luego vino el rugido, una masa enorme de lodo, rocas y árboles arrancados descendió por lo que normalmente era un cauce seco, arrastrando todo a su paso. Desde nuestra posición privilegiada, veíamos cómo la fuerza de la naturaleza redibujaba el mapa de la ciudad. La parte baja del barrio, donde las casas eran más nuevas y las construcciones menos sólidas, cedió primero. Luego, el aluvión se dirigió inexorablemente hacia el centro histórico. «Dios mío, va directo hacia el centro», murmuró Pedro, mi jefe de mantenimiento. Tomé los binoculares y enfoqué hacia la zona donde se encontraba la antigua casa de Papá Beto, la mansión que mis tíos habían remodelado a su antojo. Estaba directamente en la trayectoria del aluvión. No sé qué sentí en ese momento. No fue alegría, no. Jamás me alegraría del sufrimiento ajeno. Pero tampoco fue pena. Fue una extraña sensación de presenciar cómo el universo ajustaba cuentas a su manera, sin que yo moviera un dedo. El teléfono sonó media hora después. Un número desconocido. «Luciana». «Gracias a Dios», contestas. «Somos nosotros, tus tíos». La voz de Teresa temblaba como nunca la había escuchado. «¿Están bien?», pregunté, más por instinto humano que por afecto. «El aluvión, Luciana». «La casa». Sollozos entrecortados. «No pudimos sacar nada. Todo está enterrado». Un nudo se formó en mi garganta. No por la casa en sí, sino por lo que representaba, las fotos de mis padres, los recuerdos de Papá Beto, mi infancia, todo había quedado definitivamente sepultado bajo toneladas de lodo. ¿Dónde están ahora?, logré preguntar, manteniendo mi voz neutra. «En un refugio improvisado en el estadio. Las condiciones son». Su voz se quebró. «Ricardo está intentando conseguir un hotel, pero todo está lleno por las evacuaciones». Respiré profundo. La ironía no se me escapaba. Quienes me habían dejado sin hogar a los 18 años, ahora estaban en la misma situación. «¿Tu hotel está bien?», preguntó finalmente, con un tono que nunca le había escuchado. Humilde. Casi suplicante. «Completamente intacto», respondí con firmeza. «Estamos en la parte más alta, fuera del alcance del aluvión». Silencio al otro lado de la línea. Casi podía escuchar las ruedas girando en su cabeza, debatiendo si debía humillarse completamente. «Luciana. Nosotros», comenzó con voz temblorosa. «No tenemos dónde ir». Nos preguntábamos si pueden venir, la interrumpí secamente. «Por 2 semanas. Es lo mismo que me dieron a mí para desalojar la casa de Papá Beto, ¿recuerdan?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de comprensión. Finalmente, Teresa musitó un gracias apenas audible. «Vengan antes de las 8. Después de esa hora cerramos las puertas por seguridad», añadí antes de colgar. No lo hice por bondad o perdón. Lo hice porque, en ese momento preciso, la vida me había puesto en la posición perfecta para demostrarles lo que se siente estar del otro lado. Pasaron exactamente 3 horas hasta que aparecieron en la puerta de mi hotel. La lluvia seguía cayendo,
pero ahora era un leve murmullo comparado con el diluvio anterior. Los vi a través de las cámaras de seguridad, empapados, sucios, con ropa inapropiada para la emergencia y expresiones devastadas. Bajé personalmente a recibirlos. Al abrir la puerta, la imagen que había descrito al inicio de esta historia cobró vida. Mis tíos, los orgullosos Ricardo y Teresa, cubiertos de barro hasta las rodillas, con la ropa rasgada y los ojos hinchados de llorar. «Lucianita», comenzó mi tía, extendiendo las manos hacia mí como si esperara un abrazo. No hubo abrazos. Solo un gesto seco para que entraran. Los guía hasta el lobby vacío, donde Manuel, mi recepcionista, les ofreció toallas para que se secaran. No les ofrecí té caliente ni comida. Ese tipo de cortesías no estuvieron presentes cuando me desalojaron a mí. «Tenemos una habitación disponible para ustedes», dije con tono profesional. La 14, en el primer piso, era la habitación más básica del hotel. La única sin vista panorámica, orientada hacia un muro interno. La que normalmente reservábamos para el personal cuando necesitaba quedarse por emergencias. Ricardo, quien parecía un fantasma de sí mismo, intentó recuperar algo de su antigua dignidad. «Luciana, sé que nunca fuimos». Comenzó, pero lo interrumpí. «El desayuno se sirve de 7 a 9. No incluye servicio a la habitación. Tienen acceso al lobby y al comedor, pero las demás instalaciones están reservadas para huéspedes registrados», recité como si fueran clientes cualquiera. «Las llaves, por favor, Manuel». Mi recepcionista les entregó una tarjeta llave sin sonreír. Todos en el hotel conocían mi historia. «Pero ¿no hay otra habitación disponible?», preguntó Teresa mirando alrededor del lujoso lobby. «Una con mejor vista, tal vez». Arqueé una ceja. «Con mejor vista», repetí lentamente. «¿Como la vista que yo tenía cuando dormía en el sofá de una amiga después de que me quitaran mi casa?». Teresa bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, tienes razón», murmuró. Ricardo parecía estar procesando la situación lentamente, como si cada segundo que pasaba le revelara más claramente el paralelo con lo que me habían hecho. «La habitación estará disponible por 2 semanas», continué. «Tiempo suficiente para que encuentren otra opción o se organicen con familiares. Exactamente el mismo tiempo que me dieron ustedes». Mi tío me miró directamente por primera vez desde que entró. «La casa está destruida», Luciana dijo con voz hueca. «Todo lo que teníamos estaba ahí. No hay seguro que cubra esto». No respondí. No había respondido nadie cuando les dije que no tenía a dónde ir después de que me desalojaran. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó mi tío, mirando de reojo a Manuel, quien seguía de pie junto al mostrador. «Todo el personal del hotel es de mi entera confianza», respondí. «Como lo eran los abogados con los que me amenazaste años atrás. ¿Recuerdas? No tienes dinero para abogados. Si intentas pelear esto, nos aseguraremos de que no termines tu educación». Ricardo palideció visiblemente. Mis palabras exactas, lanzadas de vuelta a él como un espejo después de 13 años. «No sabíamos lo que hacíamos», intervino Teresa. «Estábamos cegados por la avaricia. La casa valía mucho ¿y ahora cuánto vale?», pregunté con calma glacial. «¿Cuánto vale un montón de escombros bajo toneladas de lodo?». Ninguno respondió. La respuesta era obvia. «Tienen 15 minutos para instalarse», dije consultando mi reloj. «A las 9 cerramos el comedor. Si quieren cenar, es ahora o nunca». Me di vuelta para marcharme, pero la voz quebrada de mi tía me detuvo. «¿No hay posibilidad de reconciliación, Lucianita? Somos familia, después de todo». Me giré lentamente. Familia, la palabra sonó extraña en mi boca. La familia no te deja en la calle a los 18 años. La familia no te amenaza con arruinar tu futuro. La familia no se ríe mientras cierras la puerta de tu hogar por última vez. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. «Tienes razón», admitió. «No fuimos familia para ti. Consideren estas 2 semanas como mi acto de generosidad familiar», concluí. «La misma generosidad que ustedes tuvieron conmigo». Subí a mi oficina sin mirar atrás. Desde la ventana, contemplé la ciudad parcialmente destruida mientras la noche caía sobre ella. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco sentía culpa por ofrecerles exactamente lo mismo que ellos me habían ofrecido a mí, lo mínimo, lo básico, lo justo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el comedor principal, vi a mis tíos entrar tímidamente al espacio. Vestían la misma ropa del día anterior, ahora seca pero visiblemente manchada. Se sentaron en una mesa alejada, casi escondiéndose de las miradas curiosas del personal. Me acerqué a su mesa con 2 tazas de café. «Buenos días», dije, dejando las tazas frente a ellos.
¿Durmieron bien? Sí, gracias, respondió Teresa con una sonrisa nerviosa. La habitación es funcional. Me alegro, respondí, tomando asiento frente a ellos. Ahora, hablemos de negocios. Ricardo levantó la mirada de su café. ¿Negocios? Quiero recuperar lo que queda de la casa de papá Beto, dije directamente. Quiero comprarles el terreno. Intercambiaron miradas de sorpresa. Pero está destruido, Luciana, dijo mi tío. No hay nada que recuperar. El terreno sigue siendo el terreno, respondí. Y tiene valor sentimental para mí. Además, eventualmente se podrá reconstruir algo ahí. Ricardo pareció considerar mis palabras. ¿Cuánto ofreces?, preguntó finalmente, siempre el hombre de negocios, incluso en la ruina. 20.000 soles, respondí sin pestañear. Teresa ahogó un grito. Pero eso es apenas una fracción de lo que vale. Incluso en estas condiciones. Es más de lo que valía el terreno del cerro cuando me lo dieron, la interrumpí. Ese terreno que ustedes consideraban piedras inútiles y que ahora vale millones. Ricardo apretó los labios, evidentemente calculando sus opciones, que eran escasas. 30.000, contraofertó. 20.000 y les extiendo su estadía a 3 semanas en lugar de 2, respondí, impasible. Tiempo suficiente para que encuentren un lugar decente donde vivir con ese dinero. Nuevamente intercambiaron miradas. Sabían que no estaban en posición de negociar. Está bien, cedió finalmente Ricardo. 20.000 y 3 semanas. Perfecto. Haré que mi abogado prepare los documentos. Los firmaremos esta tarde. Me levanté para retirarme, pero la mano temblorosa de Teresa sujetó mi muñeca. ¿Hay alguna posibilidad de que nos ayudes más allá de esto?, preguntó con ojos suplicantes. Tal vez un trabajo en tu hotel. La miré fijamente, recordando cómo había suplicado yo también, 13 años atrás, por un poco más de tiempo, por un poco más de compasión. No, respondí simplemente. Mi equipo está formado por personas que creyeron en mí cuando no tenía nada. Personas que no me dieron la espalda cuando más los necesitaba. No traicionaré su confianza. Pero somos familia, intentó una última vez. Exacto, respondí. Y como familia, les estoy dando exactamente lo mismo que ustedes me dieron a mí, lo mínimo necesario para sobrevivir y seguir adelante. Ni más, ni menos. Me alejé, sintiendo sus miradas en mi espalda. No había odio en mi corazón, solo la certeza de estar cerrando un ciclo de la manera más simétrica posible. Esa noche, cuando firmamos los documentos de compra-venta, vi algo en los ojos de Ricardo que nunca había visto antes: respeto. No el respeto nacido del miedo o la intimidación, como el que él solía inspirar, sino el respeto genuino hacia alguien que se había ganado su posición con trabajo duro y determinación. Eres igual a tu abuelo, me dijo mientras firmaba la última página. Él también era implacable cuando tenía que serlo. Por primera vez en 13 años, sentí que algo se desanudaba en mi pecho. No era perdón, era liberación. Lo sé, respondí simplemente. Papá Beto siempre dijo que la vida encuentra la manera de equilibrar las cosas. Tomé los documentos firmados, ahora dueña legal de lo que quedaba de mi antigua casa, y les entregué un cheque por 20.000 soles. 3 semanas, les recordé. Ni un día más. Teresa asintió en silencio. Ricardo se limitó a guardar el cheque en su bolsillo con la dignidad que le quedaba. La vida, efectivamente, había encontrado la manera de equilibrar las cosas. Y yo había aprendido que la justicia no siempre requiere venganza. A veces, solo necesita un espejo perfecto. Han pasado 2 años desde aquel día en que mis tíos aparecieron empapados y derrotados en la puerta de mi hotel. Cumplí mi palabra, les di exactamente 3 semanas de alojamiento en la habitación más básica y les pagué los 20.000 soles acordados por el terreno de la casa de papá Beto. Con ese dinero, alquilaron un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Teresa encontró trabajo dando clases de cocina, y Ricardo, tras varios meses de búsqueda, consiguió empleo como administrador auxiliar en un hostal de mochileros. Un descenso brutal para quien había sido presidente de la Cámara de Turismo, pero suficiente para subsistir. Por mi parte, convertí el terreno de la antigua casa en un pequeño memorial, un jardín cerrado con una placa sobria que honra la memoria de mis padres y mi abuelo. Contraté a un equipo especializado que logró rescatar una caja metálica con fotografías de mis padres y el reloj de bolsillo de papá Beto, tesoros que creí perdidos para siempre. Ahora veo a mis tíos ocasionalmente en eventos del sector turístico. Nos saludamos con una inclinación de cabeza y seguimos nuestros caminos separados. No los odio, simplemente entiendo que algunas personas solo aprenden cuando experimentan en carne propia lo que han causado a otros. El mirador del abuelo sigue prosperando. He expandido el hotel a 15 habitaciones y creado una escuela de hotelería que ofrece becas a jóvenes de escasos recursos. Una tarde,
recibí la visita inesperada de Teresa. Vino sola, sin Ricardo. No vine a pedir nada, aclaró apenas nos sentamos en mi oficina. Solo quería disculparme correctamente. Lo que te hicimos fue imperdonable. Y cuando estuvimos en tu posición, nos trataste exactamente como nosotros te tratamos. Ni más cruel, ni más generoso. Solo. Justo, papá Beto me dijo una vez, la verdadera fuerza no está en cuánto daño puedes causar, sino en cuánta justicia puedes ejercer sin convertirte en aquello que te lastimó, respondí. Podría haberlos echado, ignorando sus súplicas como ustedes ignoraron las mías. En cambio, elegí ser exactamente tan justa como ustedes fueron conmigo, ni un poco más, ni un poco menos. Y esa fue la lección más dura, admitió. Ver nuestro propio reflejo. Ricardo sigue siendo demasiado orgulloso para venir, añadió después. Pero también ha cambiado. Cuando se marchaba, la llamé, Teresa, la verdadera familia no siempre está definida por la sangre. Lo aprendí cuando ustedes me desalojaron y encontré apoyo en extraños que se convirtieron en familia. Pero si algún día quieres tomar un café, no como tía y sobrina, sino como dos mujeres que compartieron una historia difícil. Mi puerta está abierta. No era una oferta de reconciliación familiar. Era simplemente un reconocimiento de nuestra historia compartida. Esa noche, contemplando las luces de Cusco desde mi hotel, pensé en cómo la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. Cuando mis tíos me dejaron sin hogar, no sabían que estaban poniendo en marcha una serie de eventos que, años después, los dejaría en la misma situación. La diferencia es que yo nunca busqué vengarme. Simplemente dejé que la vida hiciera su trabajo, y cuando tuve la oportunidad de ejercer poder sobre ellos, elegí ser justa, no cruel. Les mostré exactamente lo que me habían mostrado a mí, la misma frialdad, la misma indiferencia, el mismo plazo, y esa fue la venganza más dulce. No porque los haya hecho sufrir, sino porque les enseñé, sin pronunciar una sola palabra de reproche, exactamente lo que se siente estar del otro lado del abuso de poder. Les entregué un espejo donde pudieron verse a sí mismos como realmente eran. Y ahora les pregunto, ¿consideran que mi respuesta fue justa? ¿O debería haber sido más generosa, ignorando nuestro pasado? ¿O quizás más severa, negándoles incluso esas 3 semanas de refugio? La experiencia me ha enseñado que a veces, darle a alguien exactamente lo que te dio es la lección más poderosa que pueda recibir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez se encuentran en una situación donde deben elegir entre la venganza y la justicia, recuerden, la venganza consume al vengador, pero la justicia, incluso la dura justicia, puede liberar a ambas partes. Hoy, mi hotel sigue creciendo, mi vida sigue avanzando, y aquellas piedras inútiles que una vez me dieron por desprecio se han convertido en la base de un imperio. No por coincidencia, sino por determinación. No por suerte, sino por trabajo duro. Y esa, amigos míos, es la mejor respuesta que pude darles a quienes creyeron que me habían derrotado.